Okay, good morning. I hope no nightmares about the hell around. Espero que no hayáis tenido pesadillas sobre los reinos infernales. Nada, ¿no? Yeah, so we go a bit more explaining about samsara today. Hoy vamos a explicar más cosas sobre el samsara hoy. So generate a wish to, not only for yourself to get out of samsara, but for all sentient beings, to be a kind of a guide to lead all beings out of samsara. For that purpose, we study and practice the LAM, yeah. Generar el deseo no solo de salir, de liberar del sufrimiento, sino que es capaz de dedicar el mismo estado de sufrimiento a todos los demás seres. Eso marque tu motivación, ¿no? And then from Sakyamuni Buddha, surrounded by the masters of India, Tibet, and in particular, the lineage of the Lam. And then surround yourself those beings who are just, having the various sufferings of going from higher states to lower states and suffering of birth, sickness, aging, and death constantly. And think it's your responsibility to do something about it. And you start that with leading them in the prayers. Frente a ti está Buda Sakyamuni, rodeado de todos los maestros de los linajes indios y tibetanos, pero sobre todo los maestros que han transmitido el linaje del Lam. Y también te acompañan todo el resto de seres a tu alrededor, cada uno de ellos sobrellevando su propio sufrimiento, el sufrimiento de tener nacimientos afortunados, desafortunados, estar constantemente arriba y abajo experimentando todos los diferentes tipos de sufrimientos y padecimientos del samsara. Trata de sentir que es tu responsabilidad el transformar tu mente y el capacitarte de la mejor manera posible para guiarles a todos y que se liberen de cualquier tipo de sufrimiento, y con esa intención vamos a recitar juntas las oraciones. Alabanza a Buda Sakyamuni, fundador, dotado de cultura trascendental, que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y de perfecto en conocimiento y con la conciencia, lugar, conocedor de la guía supremo de los seres humanos, que deben ser cultivados a la evolución de humanos, ser completamente despierto, dotado de cultura trascendental, glorioso conquistador, cultivador de rápidos pasos, ante ti me muestro que hago crecimiento de aquí vuestra revolución. Fundador, dotado de sensor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, su bata, conocedor perfecto, guía supremo de los seres humanos que deben ser cultivados, maestro de dioses humanos, ser completamente despierto, dotado de sensor trascendental, cultivador del plan de los shakyas, ante ti me muestro que hago crecimiento de aquí vuestra revolución. Fundador, dotado de sensor trascendental que ha sido más allá de todos los enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y con buena conducta, su bata, vencedor del mundo, guía supremo de los seres humanos que deben ser subjugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado de sensor trascendental, glorioso conquistador, cultivador del plan de los shakyas. Ante ti me postro, te hago los crecimientos y vuestra refunción. Cuando vos supremo entre los humanos naciste en esta tierra, diste 7 pasos y después dijiste, soy el primero de este mundo. Ante ti, y ya entonces era sabio de pronto. Con cuerpos puros, forma supremamente pura, océano de sabiduría como una montaña dorada. Fama que resplandece en los 3 mundos, vencedor de los mejores, Señor, ante ti me postro. Con los siglos supremos tu rostro como la luna inmaculada, el color de oro ante ti me postro. Eres impoluto mientras los 3 mundos no incomparablemente sabio ante ti me postro. Salvador de gran compasión, fundador de asesoras por el conocimiento, campo de mérito y cualidades como un pasto afriano. Ante ti que ha sido la talla mi postro. Pureza que libera la ego, virtud que libera de los reinos inferiores. Único camino, sublime realidad pura. Ante el Dharma que apacigua el postro. Ante vosotros, liberados y conocedores del camino a la liberación, campo sagrado cualificado por logros, dedicados a los preceptos morales, comunidad sublime cuya mente es la virtud y el postro. Homenaje al Buda Supremo, homenaje al refugio del Dharma, homenaje a la gran sangre, a los 3 homenajes siempre de valor. A todos los dignos de respeto, inclinándome con tantos cuerpos como átomos tienen todos los reinos en todos sus aspectos, con fe suprema pido homenaje.
No cometas ninguna acción negativa. Realiza solo acciones virtuosas perfectas. Prueba tu mente completamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella, una aberración visual, la llama de una lámpara, una visión, una gota de vida, una burbuja, un sueño, un relámpago. Considera así todos los fenómenos condicionados. Por estos queridos alcance el estado de omnisciencia. Sustituye al enemigo los efectos y libere a los seres del océano desesperado, donde están atormentados por las olas del envejecimiento. Me postro ante la triple coñac. Aquí yo vi una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buito, en Rayagita, acompañado de una gran asamblea de monjes y de Bodhisattva. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la contemplación sobre las sabidurías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Asimismo, también en Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda percepción de la sabiduría y percibía los 5 grados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputta preguntó a Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería buscar su tipo de linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputta con estas palabras. Sariputta, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputta, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni completos. Sariputta, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni sonido. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay conocimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputta, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, ni mora no hay. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Vayata om gate gate para samgate bodhi soroha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría y Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la contemplación y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo de linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputta, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras que permanecen en el sagrado yoganizar en espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y oración mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Por las destrezas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad,
de los obstáculos internos y externos que se que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la intensidad de los pensamientos no sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya una oficiosidad que pudiera hacer aquí y ahora. El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro bondadoso, perfecto y puro. La correcta devoción hacia él es la raíz del camino. Al ver esto claramente y aplicar los puestos, te ruego que me bendigas para confiar en el programa. Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento solo se encuentra una vez, que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo, te ruego que me bendigas para que genere a la mente que sin cesar día y noche toma su esencia. Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua. Recordando cuán rápidamente decae y llega la muerte, y que después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo, siguen los resultados del karma que han ocurrido. Al hallar una convicción firme y definitiva en eso, te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades y llevar al cabo todas las acciones virtuosas. Buscar placeres salir desde la puerta de todos los sufrimientos. Son inciertos, no se puede confiar en ellos. Al reconocer estos defectos, te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración por el gozo de la liberación. Guiado por este pensamiento puro, surgen la atención, la alerta y una gran cautela. La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación individual. Te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esencial. Tal como yo he caído en el océano de Samsara, así he traído todos los seres errantes de mis manos. Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre la suprema voluntad y para que asuma la responsabilidad de liberar a los enamorados. Si solo desarrollo una duchita, pero no practico los 3 tipos de mentalidad, no alcanzaré la inspiración. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos separados y haya analizado correctamente el significado de la realidad, te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora el camino unificado de la calma mental y la visión superior. Habiéndome convertido en un recipiente puro al adiestrarme en el camino general, te ruego que me bendigas para que entre por la puerta cerrada de los afortunados, el supremo vehículo Bharata. En ese momento, la base para conseguir los 2 logros es mantener puros los votos y el samaya. Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas para que proteja estos votos y compromisos como humildad. Así pues, a la vez comprendido la importancia de los 2 estadios, la esencia del Vajrayana y practicar con gran energía, sin abandonar el yoga supremo de las 4 sesiones, te ruego que me bendigas para que practique correctamente las palabras del Sagrado Maestro. Asimismo, que los maestros que muestran el noble camino y los amigos espirituales que lo practican gozan de una larga vida. Te ruego que me bendigas para que pacifique por completo todos los obstáculos externos e internos. Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfectos, disfrute el magnífico Dharma. Que por completar las cualidades de los estadios y caminos, alcance rápidamente el estado de Vajrayana. Seguimos con el ofrecimiento del mandala en la página 37. Sangye Churan Zogi Churan
Sanjo Garu Nandi Yasuchi, Dagi Chujo Gibe Sonantia, Dola Pesha Sange Doba Sho San, Cholanzogi Choran, Sanjo Garu Nandi Yasuchi, Dagi Chujo Gibe Sonantia, Dola Pesha Sange Doba Sho San, Cholanzogi Choran, Sanjo Garu Nandi Yasuchi, Dagi Chujo Gibe Sonantia, Yola pension sangue do baixo. Então, quando tu tens o botão, então tipo, não te deu, então tipo, o botão dele é chance, não. Yeah, so start with a quotation by Chandakirti, the 70 verses on refuge. There is a sangue children gerunti, kasa. Tabadubim namgi kap. It translates as the Buddha, the Dharma, and the Sangha are the object of refuge for those who wish liberation. Comenzamos con una cita del maestro Chandrakirti, es el texto de los 70 versos sobre la liberación, que dice: Buda, Dharma y Sangha son los objetos de refugio para quienes buscan la liberación. So, yeah, for those who strive for liberation or strive for nirvana, right? That they take refuge in the three jewels, yeah. So that's more or less the refuge of the middling scope, you know? Quienes se esfuerzan quienes buscan la liberación o el nirvana, están en el nivel intermedio, en el nivel medio de motivación dentro del LAM. Because the actual refuge, so to say, as we know, is going to the middling scope, right? Normally. Porque en realidad el verdadero refugio está de acuerdo a este nivel intermedio del LAM. Because the actual refuge basically is your mind being free of afflictions, right? En realidad, el refugio es tu mente completamente libre de cualquier aflicción. Yeah, so if you want to be free from suffering, then you have to be free of the cause of suffering. Right? Si quieres liberarte del sufrimiento, tienes que liberarte de las causas que originan el sufrimiento. So that's the actual refuge. No? When we say we take refuge in the Buddha, the teacher, the Dharma, the actual refuge, right? And the Sangha are the spiritual friends, so to say. Right? Or I mean spiritual friends, yeah, the companions. Ese es el verdadero refugio, esa mente libre de aflicciones. Aunque decimos que tomamos refugio en Buda, como el maestro, en Dharma, como las enseñanzas que nos llevan a ese camino, y en la Sangha, que serían nuestros compañeros y compañeras, nuestros amigos de Dharma. Yeah, so the actual refuge, right, is we say, is the Dharma. Pero el verdadero refugio es el Dharma. Yeah, so that means that what we actually take safe direction is a mind free of afflictions. Nuestra dirección segura es la mente que está libre de aflicciones. So yeah, that's kind of for those who strive for liberation, because liberation or nirvana is a mind free of afflictions. Right? Cuando dice la cita, para quienes buscan o se esfuerzan por la liberación, lo que buscan es esa mente que está libre de cualquier tipo de aflicción. So to be free of all forms of samsaric suffering, the safest direction is for your own mind to be free of suffering. Right? Para liberarse de cualquier tipo de sufrimiento samsárico, la dirección segura es conseguir esa mente que está vacía, libre, liberada de cualquier aflicción. So that means the actual refuge, the Dharma, means your own mind being free of afflictions and the methods that leads to that, right? The direct perception of emptiness. Cuando decimos que el verdadero refugio es el Dharma, nos referimos a tu mente libre de aflicciones y a la vez el camino que lleva a conseguir esa mente libre de aflicciones, que es una percepción directa de la realidad última, de la vacuidad. Yeah, so that's kind of what we normally call the actual refuge, right? A eso llamamos el verdadero refugio. And then we can, the more superior form of refuge is that in your own mind in the future, right? In your own mind being free of afflictions, your own mind have a direct perception of emptiness, right? That's what we call the resultant refuge. Y la forma superior de refugio es tu propia mente futura
libre de cualquier aflicción. Tu propia mente, una vez haya tenido esa experiencia directa de la vacuidad. A eso llamamos el refugio resultante, y es la forma más elevada de refugio. So yeah, we can take refuge in the Buddha, yeah, as a teacher, right, or guide, so to say, and we can take refuge in his teachings, leading to, you know, true cessation and true paths. And we can take refuge in people who have direct perception of emptiness, right? So that's kind of, we can take refuge in people like this and realizations, not in our continuum, but in the continuum of others, right? Yeah. Okay, that's the causal, sorry, that's the causal refuge. We call that causal refuge, right? Yeah. En cuanto al refugio causal, tomamos refugio en Buda como el maestro, como el guía. Tomamos refugio en Dharma como las instrucciones que nos guían para conseguir el verdadero cese o la cesación de las aflicciones, el verdadero camino para conseguir esa cesación de las aflicciones. Y tomamos refugio en la Sangha, por un lado, en la Sangha como los practicantes del camino, pero tomamos refugio en esos logros espirituales, en la cesación de las aflicciones, en el continuo mental de esos practicantes. Esto sería el refugio causal. Yeah, so that's causal refuge, right? That's kind of one aspect of taking refuge. Este es el refugio causal, que es un aspecto de la toma de refugio. But the more superior one is the resultant refuge. Pero el refugio superior es el refugio resultante. Because you take refuge in your own Buddhahood. You take refuge in your own direct perception of emptiness and being free of afflictions, right? You take refuge in your own becoming a Sangha member. Porque eso es tomar refugio en tu propia iluminación, en tu propia percepción directa de la realidad, en tu propio camino, en ti formando parte de la Sangha Suprema, una vez consigues esas realizaciones. Yeah, so then you can see that's a much more sophisticated form of refuge, right? That you yourself be free of afflictions. That's what we want. We want to be free from suffering. Right? So that's kind of a real sophisticated way of taking refuge in your own Buddhahood. So Podéis ver que esta es una forma más sofisticada de tomar refugio. Estás tomando refugio realmente en tu propia mente, una vez esté libre de cualquier tipo de aflicción. Estás tomando refugio en tu estado futuro de iluminación. Es una forma mucho más sofisticada. So then from the point of view of causal refuge, then we take refuge in the Buddha, Dharma, and the Sangha, and then we contemplate why can we trust the Buddha, right? That's an important question. Desde el punto de vista del refugio causal, tomamos refugio en Buda, Dharma y Sangha. Al respecto nos hacemos la primera pregunta. ¿Por qué Buda es un objeto válido de refugio? ¿Por qué podemos refugiarnos en Buda? So why is the Buddha kind of a valid person from the point of view of refuge, right? Porque Buda es por decirlo así, una persona válida desde el punto de vista de ser un objeto de refugio. That's important to ask that question, right? Es importante hacernos esa pregunta. Because we take refuge in something and we take a safe direction in something, so we have to know what is this Buddha, right? Porque si tomamos refugio en algo y queremos seguir una determinada dirección, tenemos que saber qué es, ¿no? Y en este caso, ¿qué es este Buda? So we have to check, you know? Tenemos que comprobar. So then we say we can trust the Buddha, and there's various reasons, right? So normally you have kind of 4 kind of points. Entonces se dice que Buda es un ser en el que podemos confiar en base a 4 razones, 4 puntos. So the first point is that the Buddha is free of afflictions, or we say is free of all fears, generally speaking, meaning free from the fears of suffering and free from the fears of the cause of suffering. Right? Bueno, la primera razón sería que Buda es un ser que está por completo libre de cualquier aflicción, que en términos generales a veces se describe como que está libre de miedos. Buda está libre de los miedos, de cualquier miedo al sufrimiento y de los miedos a las causas del sufrimiento. So the Buddha first had afflictions and then became free of it, right? Buda primero tenía aflicciones y después se liberó de las aflicciones. In a similar way, if you have a problem in life and there's a person who had that problem before and solved that problem, it's easier for that person to help you, right?
trasladándolo a la vida ordinaria, ¿no? Si tú tienes un problema y conoces a alguien que ha pasado por ese problema y lo ha sabido resolver, es alguien que probablemente te va a poder ayudar a resolverlo. So yeah, the Buddha was once like you and me, yeah, having all these kind of afflictions, and then eliminating those afflictions, and then became a full enlightened being. Buda es alguien que era como tú o como yo, inicialmente, que trabajó para liberarse, para eliminar todas esas aflicciones y que gracias a eso se transformó en un ser iluminado, un Buda. And then, yeah, that's the first point, right? To be free of afflictions, right? Este es el primer punto. Buda está libre de aflicciones. Then, so that's also a reason why we can actually trust a person who is free of afflictions. That person will not deceive you, right? That's pretty clear. Por eso podemos confiar en alguien que no tiene aflicciones, alguien que está, su mente está vacía de cualquier aflicción, es alguien que no te puede engañar, por eso es alguien en quien se puede confiar. The most people, most cases when we have problems with people is because of afflictions, right? La mayor parte de las veces cuando tenemos problemas con gente es por las aflicciones. So yeah, then that's why we say, okay, a person without afflictions, that's quite something, right? Entonces se dice, bueno, una persona sin aflicciones, eso no es poca cosa. So that person will never have harmful intentions, right? Una persona que jamás va a tener intenciones dañinas. And also can help us how to achieve that state, right? Y que además nos puede ayudar a conseguir ese mismo estado. So that's the first point. Bien, este es el primer punto. The second point is that the Buddha is very skillful in helping us, right? Very skillful in the methods how to eliminate the cause for suffering. El segundo punto es que Buda tiene la habilidad necesaria para enseñarnos los métodos para conseguir esto. That means there's various possibilities, right? You can study Buddhism in a secular way without becoming a Buddhist, right? You can study Buddhism and become a Buddhist practitioner as a layperson or as ordained, right? Or living in the Pratyimoksha vows, or also living in the Bodhisattva vows or in Vajrayana vows. There's so many possibilities and depending on the individual, right? So there's the freedom of the individual which path to take and which decision to make. Tú puedes practicar budismo sin ser budista, simplemente poniendo en práctica el método, ¿no? Para transformar tu mente, por ejemplo. O puedes decidir el practicar, el transformarte en un, por así decir, en un practicante budista, ya sea como una persona laica o como una persona ordenada, un monje o una monja. O puedes decidir vivir desde los votos laicos, los votos pratyimoksha, de liberación individual, o puedes decidir vivir desde los votos de bodhisattva, o asumir los votos tántricos. Es decir, hay toda una diversidad de opciones a la hora de poner en práctica las enseñanzas. Yeah, and you can do Discovering Buddhism or you can do a Gueshe program. Right? Puedes hacer Descubre el budismo o puedes hacer un programa para ser Gueshe. So there's various possibilities. You know? Hay muchas posibilidades. Yeah, so there's kind of, and you can study in depth if you like, or you can do more summaries of things. Yeah, it's up to the individual, right? It's up to your own wish and your own kind of interest and capacity. Puedes hacer estudios en profundidad o puedes hacer estudios de cuestiones mucho más superficiales o resumidas. Depende de cada individuo, depende de tu interés, de tu disposición. But yeah, actually more traditional than the Buddha, so skillful in teaching us in various levels to first let us wake up. Oh, there is suffering, right? And then seeing, oh, there's a cause of suffering. Oh, it's possible to eliminate this. Oh, there's a method, right? It's a very structured way of teaching. Right? Pero de manera más tradicional se dice que Buda tiene los medios hábiles, la habilidad necesaria para enseñarnos, para ayudarnos a que seamos conscientes de que, en primer lugar, hay sufrimiento. Luego, de reconocer las causas que originan ese sufrimiento. Después, de saber que hay una solución posible, es posible eliminar el sufrimiento. Y en cuarto lugar, de ser conscientes de cuál es el camino que hay que practicar para llegar a que ese sufrimiento cese. Yeah, so then, yeah, that's what I found when I just received my first teachings, studying science, hydrology, so it was mathematics and statistics. And then I was in this first teaching, I thought,
I had so many questions, right? About life, what's the meaning of life, and is there past or future lifetime? Why are some people suffering more than others, you know? So when I attended the teaching, I thought, I don't have all the answers straight away, but I can definitely find them in this structured kind of explanation. Right? Cuando yo recibí o escuché mi primera enseñanza de Dharma, ¿no? Yo venía de mi experiencia era un poco más científica, ¿no? Yo estudié hidrología, un tipo de ingeniería que tiene mucho que ver con la matemática, la estadística, y esa es un poco mi forma de pensar, ¿no? Entonces, cuando escuché la primera enseñanza de Dharma, me generó tantas preguntas, ¿no? Sobre vidas pasadas, futuras, la conciencia, qué es la vida, todo eso, pero me pareció que era una exposición muy estructurada, muy organizada y que podía dar respuesta a todas esas preguntas, ¿no? La forma en la que me lo estaban presentando. Yeah, and you can choose yourself how far you want to go, right? Tú puedes elegir lo lejos que quieres llegar. Yeah. And just do some, simple secular things to achieve, a little bit more of happiness in life as possible. But you can also go a step further and to achieve pleasure and rebirth, or a step further and to get liberated from samsara, or a step further and achieve life event for centuries, right? Puedes utilizar enseñanzas para aplicarlas a tu vida y tratar de poner una vida un poco más agradable, ser mejor persona, vivir mejor. Puedes ir un paso más allá y tratar de crear las causas para conseguir de nuevo un precioso renacimiento humano, o puedes ir todavía más lejos y centrarte en encontrarla, en buscarla o en conseguir la liberación completa del samsara, o incluso puedes llegar a la plena iluminación. Depende de ti. Yeah, so that's all the free choice of the individual, right? Es la libre elección de cada individuo lo que quiera hacer. And then in particular, later on, when you really get into, I want to get out of samsara kind of aspects, then you have to realize emptiness, right? And there, the Buddha very skillfully, with the different levels of what we now call Buddhist tenets, leads us from a more coarser understanding to a subtler one. Right? Y más adelante, cuando entiendes o cuando decides, tengo que salir del samsara como sea, ahí es cuando necesitas comprender la realidad última, comprender la vacuidad. Y para eso Buda ofrece toda una serie de enseñanzas a partir de su habilidad para transmitirlas, que están organizadas en las cuatro o las principales corrientes filosóficas dentro del budismo, y que explican el método y la forma de ir comprendiendo gradualmente la realidad última. Yeah, so that's for if you study later on and you want to eventually realize emptiness, that's very needed to go step by step. Si continúas estudiando más adelante en el futuro hasta conseguir comprender la vacuidad, es un proceso de aprendizaje que debes ir haciendo gradualmente, ¿no? Paso a paso. So then you can see it's an extremely rich form of philosophy. Puedes ver ahí cómo es una forma extraordinariamente rica de filosofía. Yeah, so very profound, Muy profunda. Yeah. So then, and also when you come to mind, right, consciousness itself, if you study Buddhist psychology, you can see it's very rich and very well defined, That's when you engage in dialogues with other scientists, particularly in the field of psychology, then they say, wow, in Buddhism, things are very well defined and divided and things are very clear. Y en lo tocante a la mente o la conciencia, la psicología budista es especialmente rica y clara en sus definiciones, precisa. Y eso es algo, por ejemplo, que compruebas en los diálogos con personas del campo científico, ¿no? Cuando ellos mismos dicen, wow, es sorprendente el nivel de precisión o de claridad en las descripciones que hace la psicología budista respecto a la mente y la conciencia. And the logic behind all these aspects is very, very profound. Y la lógica detrás de todos estos aspectos es algo muy profundo. So there's the first when certain scientists, when they engage in dialogues with with the Buddhists, in particular with His Holiness Dalai Lama, right? So then there's sometimes a new scientist entering the dialogues, and then people say, "Oh, wait till you see His Holiness." No, he never studied science formally, but very sharp and knows how to ask the right questions. Yeah, they say, right? And then they meet His Holiness, and they're very impressed with the sharpness and the clarity of questions, and reasoning. That's very
amazing. And then they asked His Holiness once, Your Holiness, you know, you haven't formally studied it, but you capable of you know, talking about this to a great extent, right? So how long are you studying these kind of matters of philosophy, you know? And then His Holiness says, oh, for the last 14 lifetimes. 14, right? Yeah. 14 lifetimes, right? Yeah. But actually more than that. But Yeah, you know, that's what people only know, right? Yeah. Yeah. Y, por ejemplo, hay eso, estos diálogos entre la comunidad científica y la budista que se producen, por ejemplo, en estas jornadas que se celebran con su santidad el Dalai Lama. Los científicos, sobre todo, por ejemplo, del campo de la neurociencia, que acuden por primera vez, que no tienen ni idea del budismo, ni han conocido a su santidad el Dalai Lama antes, ¿no? La gente les suele decir, ya verás, como el Dalai Lama, aunque no tiene estudios científicos formales, es alguien, en fin, muy avanzado en ese sentido, muy inteligente, con una inteligencia muy aguda, hace preguntas muy precisas, es sorprendente como alguien sin una formación tan técnica puede entender tantas cosas. Bueno, ya veremos, yo soy un súper científico. Y luego sí, se sorprenden de que el Dalai Lama sea capaz de seguir todas las conversaciones, del tipo de preguntas que hace, de la agudeza de sus observaciones y demás, ¿no? En una ocasión, uno de estos científicos sorprendido le preguntó al Dalai Lama, pero vamos a ver, Santidad, usted, ¿cuánto tiempo lleva estudiando estos temas? Porque hace realmente comentarios, en fin, da a entender que comprende de lo que estamos hablando, y su santidad dijo, bueno, solo llevo 14 vidas estudiando el tema, porque él es el Dalai Lama número 14. But yeah, His Holiness goes way before that, right? Pero claro, su santidad en realidad va mucho más atrás, no esto es solo un título. Because at the time of Atisha, he was Drontrompa, right? At the time of the Buddha, he was a Bodhisattva, Avalokitesvara, you know, so yeah. Porque en la época de Atisha, él era su discípulo Drontompa. En la época de Buda mismo, él era el, por entonces, Bodhisattva Avalokitesvara. Yeah. So then that's the second point, right? The Buddha is very skillful in explaining, and the things are very clearly defined and explained. En fin, esto hace referencia al segundo punto de ese razonamiento, el por qué Buda es alguien confiable, ¿no? And the methodology is very structured. En base a su gran habilidad para enseñar y a la claridad, la estructura, la precisión con la que está organizada toda la metodología. And then the third point is that, you know, the Buddha doesn't make a distinction between friends, enemies, and strangers, right? El tercer elemento a considerar es que Buda no distingue entre amigos, enemigos o extraños. That means they're all the same. You know? They all want happiness and don't want suffering, right? And they're just temporarily obscured by afflictions. Same as His Holiness Dalai Lama, he has the same amount of compassion for the Chinese as he has for his own people. You know, because both want happiness, and some people are just temporarily obscured by ignorance and anger, and you know, but deep down below, they want happiness and don't want suffering, right? Y no distingue porque en esencia todos son iguales o todos somos iguales en nuestro deseo de ser felices y de evitar el sufrimiento. Y además en el hecho de estar temporalmente oscurecidos, obstruidos, limitados por todas nuestras aflicciones. Eso nos iguala a todos y esa es la consideración de Buda. Por ejemplo, que es igual que la consideración de su santidad el Dalai Lama. Él, en términos de compasión, no distingue entre los invasores chinos y las víctimas tibetanas. Él considera a todos por igual en ese sentido, porque todos estamos atrapados por nuestras aflicciones, tenemos ese deseo innato de ser felices, de no sufrir, pero estamos temporalmente limitados por todos, en fin, por todas nuestras emociones aflictivas. Yeah, so that's kind of another reason why we can trust, right? Is there's a person who treat everybody as completely equal, then there's a person we can trust, right? Esta es otra de las razones por las que podemos confiar en Buda, por ser alguien que no hace discriminación entre ningún ser. Alguien así es alguien en quien puedes confiar. Because all sentient beings have this potential, as we talked about in the first day, and all sentient beings have this wish, wanting happiness and not want suffering. It's exactly the same. Porque todos los seres tenemos ese potencial del que estuvimos hablando el primer día, y además todos los seres tenemos el deseo innato de estar bien, de ser felices, de no sufrir. En ese sentido, todos somos idénticos.
And then, yeah, the fourth point is very similar. It means the Buddha doesn't make a distinction between those who benefit or give the Buddha presents and those who harm the Buddha. Ujú. The Buddha will have equanimity to both of them. Ujú. El cuarto motivo, que es muy similar al anterior, es que Buda no diferencia entre quienes le benefician, le hacen regalos, etcétera, o quienes le dañan o le critican. Buda no hace distinciones entre ambos tipos de seres. Yeah, so that's a very fundamental principle of Buddhism in general. Y esto en general es un principio muy fundamental en el budismo. That we don't really discriminate between people and religions, and we have respect for every form of religion, because Buddhism is just not the perfect fit for everybody, right? We have to be realistic, you know. So some people benefit more from Christianity, other people benefit more from Islam, other people benefit more from Hindu traditions, and it's a natural reality, right? So we accept every form of religion and faith and respect that, because they benefit society to a particular extent, right? Este es un principio general en el budismo, ¿no? El de la no discriminación, no discriminar entre personas y no discriminar, por ejemplo, entre fe o religiones o creencias. El budismo no es la mejor religión para todo el mundo, sencillamente. No es mejor que ninguna otra religión. Hay gente que se puede beneficiar más del cristianismo, del islam, del hinduismo. No se hace distinción o discriminación en esos términos entre cualquier tipo de creencia o de práctica. Todas contribuyen en su manera a la sociedad y hay que generar un respeto igualitario por todas. Yeah, there's even two lamas from Drepung who were, you know, reincarnated, so to say. And they knew each other from the previous life, you know. So they, again, one went back to the monastery, the other went to the Himalayas, to a village, and became a Hindu priest. You know? So then they met, and then the Tibetan, you know, said to the other one, "Why did you become a Hindu priest in this life?" You know? He said, "What I'm doing at the moment seems to be more beneficial for the people in that area and his capacities to do that." Right? Yeah. Por ejemplo, la historia de estos dos maestros o dos lamas del monasterio de Drepung, que eran dos lamas reencarnados, cuya reencarnación se había reconocido. Ellos se conocían de vidas anteriores. Uno de ellos se quedó estudiando en el monasterio y otro se marchó a las montañas, al Himalaya. Uno acabó siendo un lama muy reputado y el otro un gran maestro hindú. Años después se encontraron y el que se había quedado en el monasterio le preguntó al otro: "Oye, ¿y tú cómo es que has acabado siendo un maestro hindú si tú eres un monje budista?" Eras inicialmente, ¿no? Y él dijo: "Pues porque ahora mismo donde yo estoy, la manera más adecuada de beneficiar a los demás es en el aspecto de ser un maestro hindú." Yeah, because if you are a fully enlightened being or you're a realized being, you do what's most beneficial, right? Porque si eres un ser iluminado o un ser con un grandísimo logro espiritual, haces cualquier cosa que sea beneficiosa para los demás. Yeah, so whatever method there is to lead people to the next level of development, you will do it, right? Cualquier cosa que sea necesaria para guiar o para ayudar a la gente a su siguiente, en fin, a que evolucione, ¿no? A su siguiente grado de desarrollo, pues eso es lo que haces. Yeah. So, yeah, let's do a short contemplation on these points, and then two aspects. Yeah, one aspect is to see that we can trust the Buddha because of these reasons, right? And then the other aspect is to bring it into the resultant refuge, right, of the small scope, right? So yesterday we saw that if you're born in lower stage of existence, it's very difficult, right? So the methods not to be born there is the practice of morality, right? And then see if you engage in not killing, not stealing, no sexual misconduct, no lying, you know, if you engage in those abandonment of the 10 non-virtues, you can see that you cut off creating negative karma, right? So then see that as a kind of a reasoned refuge at a small scope. En esta pequeña contemplación vamos a centrarnos en dos aspectos. Por un lado, en analizar estas 4 razones que hacen de Buda un ser confiable, por un lado. Por otro lado, vamos a tratar de pensar en términos de refugio, pero con el primer nivel de motivación del LAM, como pensábamos, como lo considerábamos ayer. Es decir, en términos del el refugio resultante, en ese caso, es nuestra propia práctica de la moralidad, de tener una conducta que se basa en abstenernos de cometer
cualquiera de las 10 acciones no virtuosas, no matar, no mentir, no robar, no tener una conducta sexual irresponsable, etcétera. Porque eso es lo que elimina las causas de tener, para tener un renacimiento en un reino de sufrimiento del que es muy difícil salir. Entonces, esa es nuestra garantía, ese es nuestro refugio resultante. Pues sería la segunda parte del análisis de esta meditación. Because the more you engage in negative deeds, you know, like this heavy negative deeds of killing, etc., then you propel a kind of habituation pattern in the future to do something similar, or to be born in a place where there's a lot of killing and you can be killed yourself, right? So there's two aspects there. One aspect is the action, as we call the action according to the course, right? And the other aspect is the experience according to the course, right? If you engage in a lot of violence, then you might like to engage in violence again in the next life. And at the same time, you might be born in a place where there's a lot of violence, so you yourself can be harmed as well, right? So that's kind of this cause and effect relationship we call karma, right? Aquí hay que considerar que cuantas más, o que en la medida en la que realizas acciones negativas, especialmente pesadas, por ejemplo, como matar o cosas así, ¿no? Lo que estás haciendo es propulsar tu mente hacia estados de conciencia similares al patrón que estás creando con esas acciones negativas. Y aquí hay dos aspectos a considerar. A nivel kármico, a nivel de resultado futuro, vas a tener un resultado en tus acciones similar a la causa y un resultado en tus experiencias similar a la causa. Es decir, el resultado kármico de tus acciones aquí tiene dos aspectos. Que vas a tener una tendencia a seguir cometiendo acciones similares a la causa de ese resultado. Por ejemplo, si la acción ha sido matar, vas a tener la propensión, la tendencia a matar en tus vidas futuras, con lo cual sigues acumulando ese tipo de karma negativo. Refuerzas el patrón. Y el otro resultado kármico es el resultado similar a la causa en mis experiencias. Por ejemplo, nacer en un ambiente lleno de violencia, donde las experiencias que voy a tener van a ser también las de violencia o las de muerte, etcétera, ¿no? De forma que seguimos reproduciendo ese patrón. Son dos aspectos de resultados kármicos que también tenemos que incorporar un poco en la reflexión. Yeah, so let's do one. Yeah. Bien, pues vamos a empezar. Yeah, so first you do the breathing exercise. Comenzamos con el ejercicio de 9 rondas de la respiración. Yeah, so first 3 times with the right index finger. Comenzamos con 3 rondas, utilizando el índice de la mano derecha, bloqueando el orificio izquierdo. When you're done with right and left. Cuando acabes, cambiamos de lado. You're done with it, then both nostrils. Y cuando termines, respiras a través de los 2 orificios. Yeah, and if you're done with it, then the counting of the breath. So make sure you have those 2 mental factors. As soon as you get distracted,
recognize that with alertness and with mindfulness, you remember what you're supposed to be doing. That's the counting of your breath, and then bring your mind back to that, right? Yeah, so do that for about a minute or two. Ahora pasamos a contar las respiraciones en ciclos de 10. Asegúrate de que están presentes estos dos factores mentales que te permiten detectar con alerta o vigilancia al instante, en el primer momento en el que tu mente se distraiga, y después, con el recuerdo, regresas tu atención al objeto de la meditación. Vamos a hacer esto durante un par de minutos. Yeah, so then when the mind is calmed down a bit, then recall Sakyamuni Buddha in front of yourself in a throne with the lotus, sun, moon, disc, and on top of that, the Buddha is seated about the body length away at the level of the eyebrows, right? Yeah, so imagine that in front of yourself. Tras haber calmado un poco la mente, visualiza a Buda frente a ti, a la altura de tu frente. Recuerda ese trono con el loto, el disco de sol, el disco de luna, y sobre él, hecho de luz radiante y tridimensional, el Guru Sakyamuni Buda. And then surrounding yourself, imagine countless sentient beings undergoing the suffering of samsara, of, hunger, thirst, or fear, or being, killed or being harmed, constantly. There's kind of suffering going on, and also mentally there's a lot of suffering there. I think it's your responsibility to do something about this, and for that purpose, you first of all really have to understand the refuge. And for that purpose, you request the Buddha to bestow blessing inspirations to transform your mind in that direction. Y ahora imagina que te rodean, te acompañan todos los seres que existen en todas partes. Cada uno de ellos experimentando sus sufrimientos particulares. Hambre, sed, frío, nacer, morir, sufrir cualquier tipo de daño físico o mental una y otra vez en el ciclo del samsara. Trata de generar la responsabilidad de hacer algo por ellos, de hacer algo para ayudarles. Y para eso entiendes que es necesario comprender qué significa el refugio, y con esa aspiración haces el ruego a Buda para que te bendiga y te facilite conseguir este logro. And the Buddha is very pleased, and then from his heart comes white nectar light, that purifies and pacifies. And we do that also for about a minute. Buda está muy contento con este ruego, y de su corazón emanan rayos de luz blanca que te alcanzan y te purifican por completo. Mantenemos esta visualización durante un par de minutos.
I think you're completely filled with this white nectar light, right? Completely purified and pacified obstacles. Siente como este néctar de luz blanca te ha llenado por completo y cualquier obstáculo ha sido pacificado. And then with the same intention, make requests to the Buddha. And this time the yellow light comes and it shows the realizations, right? In particular, the understanding of refuge. So it's that we do for about a minute. Ahora, con la misma intención, repites ese ruego a Buda y en esta ocasión rayos de luz dorada emanan de su corazón, también te alcanzan y te llenan por completo y te bendicen, concediéndote todos los logros del camino y específicamente este para comprender el retiro en profundidad. Trata de mantener esta visualización durante un minuto. And I think you completely fills with this yellow nectar light, right? And your mind really moves in the understanding of refuge. Siente cómo esta luz dorada te ha llenado y tu mente está ahora preparada para comprender qué significa refugio. So then the first analytical aspect, see if there's a person who are in the same problems as you are in, and then solved all those problems, then there's a person we can trust and we can ask for help, right? So not just any problem, but the Buddha has eliminated all afflictions, so all causes for suffering, right? And then is very skillful in explaining the methods how to do that ourselves. So that's kind of a person we can rely upon, right? Yeah, so that's what we like to accomplish. So that's kind of a person we can trust and we can rely upon. And so analyze if this is true for about 2 minutes. Ahora el primer elemento de análisis es considerar si una persona que tiene tus mismos problemas, pero que ha conseguido solucionarlos, es alguien en quien podrías confiar y pedir ayuda. En el caso de Buda, no solo ha solucionado algún problema, él ha acabado por completo con el sufrimiento y con las causas del sufrimiento de manera definitiva. Y además dispone de la habilidad necesaria para enseñarlo y transmitirlo en los términos que cada quien necesite. Trata de analizar o considerar si una persona así es alguien en quien se puede confiar. Y vamos a hacerlo durante 1 o 2 minutos. And then on top of that, the Buddha doesn't make a distinction between friend, stranger, or enemy. Helps each individual in the exactly same way. Also, those who harm the Buddha or those who benefit the Buddha or give presents to the Buddha or those who try to physically harm the Buddha also doesn't make,
a differentiation between those two, because both want happiness, don't want suffering. It's just a temporary afflictions that cause them to do negative deeds, right? So the Buddha is equal, has an equal approach to all of them, because they all want happiness, don't want suffering. So if that's the case, if there's a person like that, then a person like that would never harm anybody, right? So that means there's a person we can trust. Yeah, so let's analyze this for about, let's say, a minute or two. Y a continuación considera que Buda es alguien que no discrimina, no hace distinciones entre amigos, entre extraños o entre enemigos. Además, es alguien que no diferencia, no trata de manera distinta a quienes le benefician o quienes le dañan, quienes le hacen regalos o quienes le critican. Buda tiene exactamente la misma consideración por todos, sin ningún tipo de distinción, porque en esencia todos somos iguales en nuestro deseo de ser felices y de no sufrir. Trata de considerar si alguien así, con estas cualidades, es alguien digno de tu confianza. Y podemos centrarnos en esto durante 1 o 2 minutos. And I'll see here, try to get a conclusion to see that that's a person we can trust, who has so much compassion for everybody, without differentiation. That's kind of a person you can trust, and not only that strong compassion, but also very skillful in being self-free of afflictions, and once was like you and me, and can clearly explain how to progress on the paths to liberation and enlightenment, right? So it's kind of, yeah, it really makes sense. This really seems to be a person we can trust, and we can rely upon as a valid source for taking a safe direction or refuge, right? So try to come to this conclusion and then focus on that conclusion for about half a minute. Trata de llegar a la conclusión de si alguien que tiene estas características, alguien que tiene esta inmensa compasión por todos los seres, sin distinguir entre ellos de ninguna manera, y que además ha podido superar todos tus mismos problemas hasta el punto de eliminarlos todos y sus causas por completo, y que dispone de la habilidad necesaria para enseñarte de la forma que necesitas los métodos para que tú también alcances ese mismo estado. Si alguien con todas esas cualidades es un ser en quien se puede confiar, si alguien así es un ser en quien podemos refugiarnos. Y si es así, trata de establecer esa convicción durante el próximo minuto. And then try to look at a second point here that the Buddha taught about karma, right? So taught about cause and effect relationships, that if you engage in a lot of negativities, then you will experience something similar in the future, right?
And if you practice positive things, you will experience similar things in the future, or you will have similar kind of habituation patterns, so to say. So that's exactly what the Buddha saw, and then said, okay, if you want happiness in the future, then practice morality. If you don't want to be born in a lower state of existence, practice morality, meaning abandoning harming others, right? And by that also abandoning harming yourself. So see the aspect of the need for practicing morality in order to progress in the spiritual path without falling back or without experiencing more suffering. So see the benefits of abandoning negativities like killing, stealing, sexual misconduct, and lying, etc. So to see that's kind of a very profound advice of the Buddha, to let us live in accordance with reality of love, cause, and effect, and progress to more happiness and liberation. Yeah, so analyze this for about 2 minutes. La segunda parte de este análisis se centra en considerar cómo Buda explicó el karma, cómo funciona la ley de causa y efecto, y cómo el cometer acciones negativas, acciones que se hacen con la intención de dañar, supone tener resultados del mismo tipo. Es decir, vamos a reforzar nuestra tendencia a seguir cometiendo acciones negativas en el futuro y a tener experiencias similares a este tipo de acciones si realizamos actividades de este tipo, actividades como matar, robar, mentir, etc. Trata de analizar que Buda también dijo que, por tanto, para eliminar las causas que ocasionan resultados negativos en un futuro, en vidas futuras, es necesario mantener una conducta moral, una conducta que decide abstenerse de cometer cualquier acción negativa o no virtuosa. Y eso es lo que nos protege de tener renacimientos inferiores y que a su vez garantiza el poder seguir disponiendo en el futuro de estas condiciones tan favorables para seguir practicando, seguir avanzando en el camino y conseguir todos los logros espirituales. Trata de analizar este proceso durante los próximos minutos o 2 minutos. And also here, try to come to a conclusion that sees, from now on, I'm going to live in accordance with law of cause and effect, abandoning cause for suffering by practicing morality. And so then I make sure I don't harm others and I don't harm myself in the near future. So for that purpose, I'm going to practice morality of abandoning the 10 negativities, so to say, right? Of killing, stealing, sexual misconduct, etc. So for that purpose, to not harm self and others, that's why I'm going to practice this morality. Yeah, so come to that conclusion and focus on that for about half a minute. Trata de llegar aquí a la conclusión de que, en base a este análisis, a partir de ahora, voy a vivir de acuerdo a la ley de causa y efecto. Por tanto, voy a practicar una conducta moral, una conducta que se basa en no dañarme yo y no hacer daño tampoco a los demás. Para eso tengo que abandonar las 10 acciones negativas. Dejar de matar, de mentir, de robar, de tener una conducta sexual incorrecta, etc. En base a esto, garantizo el tener un futuro
beneficioso, un futuro acorde con las condiciones que aspiro a tener y que necesito para progresar en el camino. Trata de centrarte en esta convicción de la necesidad de tener una conducta moral, una conducta de acuerdo a la ley de causa y efecto durante el próximo minuto. And then come to an overall conclusion that sees, wow, the Buddha, out of compassion and this skillful methods, right? It's really a person I can trust. And then his teachings on morality make sense, you know, so that's my direction. You know? I'm going to trust the Buddha in his teachings on morality, and that's what I'm going to do, you know, to practice morality. Yeah? So come to that determination and focus on that for about half a minute. Trata de concluir ahora con la determinación personal o el compromiso, porque el reconocimiento de que Buda es alguien en quien se puede confiar, alguien que tiene la habilidad y el conocimiento necesario para guiarte por el camino seguro, el camino que quieres seguir, y que sus enseñanzas en cuanto a la ley de causa y efecto y la necesidad de tener una conducta moral son correctas, describen la realidad, que en base a eso puedes tomar la determinación o el compromiso personal de confiar en Buda y de guiarte por sus enseñanzas sobre el mantener una conducta moral. Trata de generar ese compromiso o esa determinación personal durante medio minuto. All right, so then we can stop. Muy bien, podemos parar aquí. So the karma aspect of that we can only see certain aspect of it. We can only understand certain aspects of it, right? We can only understand that what we said yesterday, that anger produces suffering, for example, right? But as we engage in a particular act, when and where will the results ripen? That's very complex, right? If you, for example, practice 80 Mayana precepts somewhere, sometime, you know, when and where will that ripen? That's a very complex aspect, right? So then we have to trust the Buddha for those kind of aspects. Respecto al karma, hay solo algunos aspectos del karma que pueden ser observados o comprendidos, pero hay muchos otros que nos permanecen ocultos. No podemos saber cuáles son las consecuencias a largo plazo de nuestros actos. Podemos entender que a partir de la ira generamos problemas de sufrimiento, pero, por ejemplo, saber cuándo y dónde o de qué manera los resultados kármicos de la práctica un día de tomar los 8 preceptos Mahayana, cuándo va a ser eso, dónde va a ser, con qué detalle, eso es algo que no podemos observar ni comprender. Para eso necesitamos confiar en la palabra de Buda. For example, if I ask you the question, when, you know, we're meeting here together in Oseling, when and where did we create the causes for this? Or when you're interested into Buddhism, where did it come from? When and where did you first generate interest in Buddhism? Then you say, yeah, I saw this advert from Nagarjuna Madrid and oh, interesting. But that interest came from a previous interest, right? So
then that comes from previous one. So where initially came the interest from? It's then you have to go to previous lifetimes, right? So that becomes complicated, but that relationship is there. Yeah, but it's just a little bit more complex. Por ejemplo, si yo os preguntara de dónde proviene el momento inicial de la conexión necesaria para que ahora estemos todos aquí compartiendo este espacio en el retiro. ¿De dónde surge la causa primera para que compartamos este espacio aquí? O, por ejemplo, respecto a vuestro interés en el budismo, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la causa inicial para que yo ahora, o tú, o quien sea, tenga interés? Tú puedes pensar, sí, bueno, es porque yo vi no sé, me acerqué a Nagayuma Madrid y vi algo. Ya, pero el interés o lo que te hizo acercarte al centro, ¿de dónde proviene? Y eso, a su vez, ¿de dónde proviene? Es decir, hay que remontarse seguramente a vidas pasadas y eso, por tanto, es algo que permanece oculto a nuestros ojos. So that relationship exists, but it's just a little bit complex. La relación existe entre nuestros resultados ahora y la causa que la originó, pero es extremadamente compleja, y no la podemos ver. So that's why karma is quite challenging for us, because certain aspect of karma is just very, very complex, right? Por eso el karma es un desafío tan grande, porque muchos aspectos del karma no son demasiado complejos. So if you see that in one day, from the moment you wake up until the present, you of course is in silence, but you engage in physical activity, verbal activity, and mental activity, right? And that's every second there's mental activity. So if you multiply that with the amount of days in your life, that's a lot of information there, right? And then you multiply that with few thousand lifetimes, there's a lot of information there, and then with a few billion lifetimes, so infinite lifetimes, you can imagine it becomes a very complex aspect of reality, right? Tú considera, desde el momento en el que despiertas por la mañana, aquí estamos más o menos en silencio, ¿no? Pero bueno, la cantidad de pensamientos o de acciones con la palabra y con el cuerpo que haces constantemente, a cada segundo hay actividad mental. Todo esto genera información. Multiplica eso por la cantidad de días a lo largo de toda tu vida. Y luego multiplica eso por unas cuantas miles de vidas, o unos cuantos miles de millones de vidas, o por infinitos números de vidas. O sea, esa es la cantidad de información que estamos generando constantemente. Yeah, so in one way we have to accept that karma is just a bit challenging and difficult, right? Por un lado, simplemente hay que aceptar que el karma tiene aspectos que son demasiado complejos, demasiado difíciles, ¿no?, de comprender. But it doesn't mean we should just not think about it, right? Pero eso no significa que no debamos pensar en ello. Because there's ways to structurally think about it. Porque hay formas estructuradas de pensar sobre el karma. So, for example, normally we talk about 4 points of karma, right? So there's 4 kind of aspects with which we can understand karma a bit better, right? Por ejemplo, hablamos de que hay 4 puntos, 4 características a través de las cuales podemos entender el karma un poco mejor. The first one is that karma is definite in the sense that positive karma creates suffering and negative karma creates, sometimes it comes out here, but then there it's different. I think, and then I say something. You had it yesterday. Yeah. Okay, so we start over again. Yeah. So again, karma is definite in the sense that positive karma causes happiness, right? And negative karma causes suffering. Yeah, that anger produces suffering. That's a reality we cannot change, right? So that's kind of why we say karma is definite in the sense that there's a law of reality, and that reality we cannot change. El primer elemento definitorio del karma es que el karma es definitivo. Se refiere a que karma positivo genera resultados igualmente positivos. El karma negativo genera resultados negativos o de sufrimiento. El karma que se genera a partir de la ira, por ejemplo, del enfado, va a generar unos resultados del mismo signo, resultados de sufrimiento. Eso es una ley que no se puede cambiar. Así es como funciona la ley de causa y efecto. En ese sentido es inmodificable. So in a similar way, if you put an olive seed, it will never grow to a banana tree. Por ejemplo,
si plantas una semilla de olivo, nunca va a crecer un platanero. So in a similar way, our inner cause and effect relationships and consciousness is very simple, right? De forma similar, ¿no? La ley de causa y efecto operando en nuestra consciencia funciona de manera similar a esto. Yeah, so that means that positive things creates happiness and negative things create suffering. Cosas positivas son causas de felicidad, cosas negativas son causas de sufrimiento. And even the Buddha couldn't change that reality. Ni siquiera Buda pudo cambiar esa realidad. But then the Buddha said that's the reality, so live in accordance with the reality, do not commit negative deeds, and practice perfect virtuous deeds, right? Lo que Buda dijo entonces es, bueno, como no puedes cambiar esta ley, actúa de acuerdo a esta ley. Vive evitando acciones negativas que van a causarte problemas y trata de hacer acciones positivas perfectas, que son lo que te va a brindar la felicidad. Yeah, so that's the first point, right? That karma is definite from the point of view of cause and effect relationships. Este es el primer punto, que el karma es definitivo desde el punto de vista de la relación de causa y efecto. Yeah, that's not too difficult. Eso no es muy difícil de entender. The next point is a bit more challenging. El siguiente es un poco más complicado. That means that karma has the potential to increase. El siguiente es que el karma tiene el potencial para incrementarse, para crecer. That means, in a similar way, I'm not very familiar with olive trees. If you put one tiny seed, it produces a big, small one. It produces a tree. I don't know how big they are, but quite. Yeah, and that produce many olives, right? So that means that one seed has a potential to produce a lot. So in a similar way, one particular action, either positive or negative, actually multiplies over time. El karma se incrementa, se puede explicar con la imagen de lo mismo. Si plantamos, no sé mucho sobre los olivos en España, pero si plantamos una semilla de olivo, que es un hueso pequeñito, esa única semilla crece, se expande, va a dar lugar a un árbol muy grande que a su vez va a generar muchísimas más semillas, ¿no? Pues en este sentido el karma opera igual. A partir de un único acto, los resultados kármicos de esa acción con el tiempo van a ir multiplicándose y creciendo. Yeah, so for me it was always a big question, this one. Para mí esto era un interrogante así muy, muy grande. Because how can one particular act you do today in a few days become bigger? For example, you kill an insect today and then after some time it becomes similar to killing a human, right? So it's kind of that, how does that potential increase work? You know? Porque, ¿cómo es que, a ver, cómo puede aumentar el resultado kármico de una acción? Si yo mato hoy un insecto, ¿cómo eso dentro de unos días o de unos años o un tiempo es como kármicamente el resultado es como haber matado a un ser humano? ¿Cómo puede ser así? So that means, yeah, positive and negative karma increases over time, right? And so, yeah, we have this example in the sutras with a seed producing a plant with fruit, right? But yeah, it's still, because it's what we call a very difficult thing to be understood. But if you look in the quantum level, with quantum mechanics, if you have a new quantum state, then over time it becomes more complex. There's much more information when time passes by. En los sutras se da esta explicación clásica, lo mismo que he dicho, ¿no? De una semilla de un árbol se genera algo mucho mayor, ¿no? Y al final muchas más semillas, y el karma opera igual. Pero sigue siendo para mí algo, bueno, difícil de comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, si miramos la física cuántica, ha demostrado que a partir de cuando se genera un estado cuántico, con el tiempo, de forma natural, ese estado cuántico tiende a complejizarse, tiende a aumentar el nivel de información en ese estado de forma natural a medida que pasa el tiempo. Esto es un poco igual. Yeah, I don't know if it's exactly the same, but yeah, there's some things to think about, right? No sé si es exactamente lo mismo, pero son cosas que nos dan que pensar. Yeah, because this point is quite challenging, no? Generally speaking. Porque este tema es un reto, ¿no? En general. Yeah. Okay, so karma is definite and it has the potential to increase, right? First Bien, two pues, points. ya tenemos dos. El karma es definitivo y además se incrementa, tiene el potencial para crecer. Then the third point is that, it's individual. El tercer punto es que el karma es individual. So you cannot experience the karma of somebody else, for example.
Es decir, no puedes experimentar el karma de alguien más, de otra persona. So if your neighbor kills the dog on the streets, then you cannot experience the results for that, right? Yeah. Si tu vecino mata a un perro en la calle, tú no vas a experimentar el resultado de esa acción. Or if your neighbor practices generosity and gives a donation to Nagarjuna Madrid, then you don't experience the result of that. O si tienes un vecino muy generoso que da una donación a Nagarjuna Madrid, tú no vas a experimentar los resultados positivos de esa acción. Yeah, so karma is individual because consciousness is individual, right? El karma es individual porque las conciencias son individuales. Yeah, you can have the same meal with two people and one person likes it and the other person does not like it. Or you sit on a park or you watch the view and one person is depressed and just doesn't like it at all and you like it. It's a subjective aspect, right? So karma is also very subjective. Una misma comida compartida por dos personas, a una le puede parecer deliciosa y a otra puede parecerle horrible. O dos personas sentadas en un banco en un parque, una puede pensar que el escenario es maravilloso y la otra pensar que es horrible, porque son consciencias individuales, son experiencias subjetivas, separadas, y el karma es una experiencia subjetiva. So it's very interesting there's kind of one view called mind-only school of Buddhist philosophy, and then whatever we perceive, whatever we experience, is based on previous kind of habituation patterns or previous kind of thoughts. It's like this, or verbalizations, right? So you can see how we actually influence future perception, right? This is also kind of similar to karma, right? It's the same cause and effect relationships, right? Aquí al respecto es especialmente interesante el considerar cómo la escuela filosófica budista que se llama Solamente describe el proceso de percepción. Según este presupuesto, nuestra percepción está determinada por nuestros patrones previos de pensamiento, por nuestras verbalizaciones, por nuestros pensamientos anteriores. Es decir, que lo que percibimos está siempre mediatizado o incluso determinado por las percepciones previas que hemos tenido, por los patrones de pensamientos, por nuestra familiarización, porque creamos nuestra propia realidad. Hay una relación causal directa muy clara entre patrones de pensamiento, de palabra, de conducta y nuestras siguientes percepciones. Y esto es muy similar a lo que estamos explicando aquí en cuanto al karma. Yeah, because how can you otherwise explain, that the twin which looks physically identical, but mentally completely different kind of attitudes or characters? ¿Cómo explicas, si no, que dos personas gemelas idénticas sean físicamente iguales, pero tengan mentes completamente distintas o personalidades o caracteres absolutamente diversos? Yeah, so karma is individual, so to say, right? Because consciousness is individual. Bien, pues el karma es individual porque las conciencias son individuales. Yeah, and then the final point is that karma doesn't get to waste. Y el punto final es que el karma no se desperdicia en relación a que se refiere a que el karma no caduca. So that means that if there's a potential, that remains until it meets the conditions, right? Es decir, si hemos creado un potencial, ese potencial permanece ahí sin deteriorarse hasta que encuentre las condiciones necesarias para manifestarse. So the olive seed here on top of the table, the potential to grow into an olive tree is there, but there's no condition, so it just remains a seed. But as soon as I plant it somewhere and all the conditions gather, then it grows, right? Una semilla de olivo dejada aquí en la mesa tiene el potencial para crecer, pero le faltan las condiciones necesarias. Cuando en vez de aquí la plantamos en el suelo, la regamos, etcétera, ya dispone de las condiciones necesarias para hacer que su causa, su potencial se manifieste. Las improntas kármicas funcionan así. In a similar way, we have all kind of potentials in our mind, but when there's no conditions for it to ripen, then they just remain a potential, right? De forma similar, tenemos multitud de potencias en nuestra conciencia que mientras no encuentren las condiciones adecuadas simplemente van a permanecer ahí esperando a que se den las condiciones para manifestarse. Yeah, so then that means it just needs to be triggered, Simplemente hay algo hace falta que algo las active. Yeah, so for example, at the moment you're not angry, but if you meet a person who's just challenging you a little bit, and then it ripens, right? En este momento no estás enfadada, por ejemplo, pero basta que encuentres a alguien
que te toque las narices para que ¡pam! Te enfades, ¿no? Or we have the seeds of potential to get a cold, right? But at the moment it's quite nice weather. But if you come to London, then you will see temperature drop one day like 10 degrees or something, right? And then with some wind. So then it's easy to get cold. So the conditions are there to activate the seeds, right? O por ejemplo, todas tenemos el potencial para resfriarnos. Y aquí las condiciones no se dan, porque hace mucho calor o lo que sea. Pero si nos fuéramos a Londres y viéramos cómo la temperatura a veces en un día varía a 10 grados y es muy fácil resfriarse, ¿no? Se dan las condiciones para que ese potencial tuyo que tienes para esa enfermedad se manifieste. Yeah, so that means the causes are there, but if it doesn't meet condition, then it just remains in potential. Es decir, las causas están, pero mientras no encuentren las condiciones necesarias, van a seguir en un estado latente, en un estado de mera potencia. You want me to make you full of fear or not? To make you scared? You want me to make you tell you something very scary? ¿Queréis que os cuente algo que realmente os va a asustar mucho? Aterrorizado. So because since beginner's lifetime, we have created all kind of, if you look at yesterday, right? If it's really true that you have previous rebirths and you were born as this ape-like being or a tiger or whatever, so you create a lot of or war zones and you killed, or you were kind of as a general and you killed a lot of people, right, under your order. So we have been that in the past, right? So that means those potentials of negativities are there, right? It's scary or not? Sí. Retomando un poco el tema de ayer, ¿no? Si asumimos que hemos tenido muchas vidas anteriores, igual que tendremos muchas vidas futuras, eso implica que hemos podido renacer como un tigre, como un simio, como un militar o un general que, asumando su batallón o lo que sea, ha causado la muerte de muchísima gente. Es decir, hemos creado muchísimas potencias kármicas muy, muy, muy negativas en el pasado. ¿Esto da miedo o no? So what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? So, but we saw yesterday also with the example I mentioned with a question about day before yesterday about this astrology and that you can change, right? So that means negative karma can be purified, right? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, igual que lo mencioné ya en la respuesta a la pregunta sobre el destino y el amigo este astrólogo que hizo esta adivinación, pues lo que hacemos es purificar, cambiar el potencial del resultado kármico. So karma is not that kind of, some people think, oh, it's my karma, I have to experience this, oh, I have to learn from this. It's a kind of very common misunderstanding, karma, right? El karma no es algo fijo. Mucha gente piensa, oh, es mi karma, me toca aguantarme. O, oh, es mi karma, tengo que pasar por, o tengo que aprender de esto. No, eso es una mala interpretación del karma. Yeah, because karma is not that fixed. El karma no es algo fijo. That means negative karma can be purified. Eso significa que el karma negativo puede purificarse. And positive karma can be destroyed. Y que el karma negativo puede destruirse. Yeah, so before any form of afflictions, right, actually destroys positive karma. Cualquier forma de aflicción, de emoción negativa, destruye karma positivo. And the most harmful one is anger, right? Y la más dañina es el enfado o la ira. So don't get angry anymore, okay? Si es que ya no se enfadéis, jamás. Because anger is very destructive, you know. Yeah. Porque la ira es muy destructiva. You can practice morality, 8 Mayana precepts or Nunye for a long time, very difficult, you know, and you have accumulated all this virtue and then you blow up and then you get really angry for some time at a person and then it goes down the drain. Puedes practicar los 8 preceptos Mahayana o hacer Nyunya, eso esforzarte mucho y crear mucha virtud, pero luego pasas un tiempo enfadado con alguien y destruyes el resultado de todo ese esfuerzo. Yeah, so there's one step forward and 2 steps back, right? Es como un paso para adelante y 2 pasos atrás. Yeah, so don't do that. No lo hagas. Yeah, so that's, yeah, but and negative karma can be purified, right? So that's kind of important to know.
Pero es importante saber que el karma negativo se puede purificar. And if you look at these 4 points of karma we just discussed, the karma is definite, there's the power of increase, right? So that's also quite scary if negative karma increases, right? And then it's individual, and then it remains there until the seed meets the conditions, or it's been destroyed. So then you think, oh, maybe there's time for do some purification practice. Y si para reconocer la necesidad de purificar, puedes revisar las 4 características del karma que acabamos de ver, ¿no? El karma es definitivo, acciones negativas generan sufrimiento. El karma tiene el potencial para incrementar, lo cual da bastante miedo. Es un asunto individual y además el potencial que hayamos creado va a permanecer ahí, latente, hasta que encuentre esas condiciones necesarias para manifestarse o hasta que sea destruido o purificado. En base a esto, el razonamiento te dice, bueno, pues igual es momento de empezar a quitarme karma negativo de en medio, ¿no? A purificar. Yeah, you want to have a happy end to the story or not? ¿Queréis que os cuente un final feliz? So that means that negative karma, right, Yeah. can be destroyed, and also the root of it can be purified. Yeah, so that nothing is left from negative karma. Positive karma, what we say, the potential for the result to come about can be destroyed, but the seeds cannot be destroyed. La buena noticia, o el final feliz, es que el karma negativo puede ser purificado, destruido completamente. Tanto el potencial para el resultado kármico como la base. Absolutamente todo puede ser eliminado. Pero en el caso del karma negativo, pero en el caso del karma positivo, no es así. El karma positivo podemos destruir el potencial kármico para disfrutar del resultado de esa acción positiva. Eso puede destruirse. Pero la base no se destruye nunca. So that means if you purify negative karma with what we call the 4 opponent powers, maybe we can do it after the break. If you purify negative karma with the 4 opponent powers, what you do is you destroy the potential for the result to come about. But the seeds are still there. Then later on, when you realize emptiness directly, you get rid of the seeds. So that means all negative karma together with the seeds go, and the positive karma, the seeds remain. So that means you go upwards, right? You go towards, and that also proves why liberation is possible. Es decir, y esto probablemente lo tratemos ahora después del descanso. En cuanto al karma negativo, para purificar, si tú aplicas lo que se conoce como los 4 poderes oponentes, lo que estás haciendo es destruir o reducir al máximo el potencial kármico para sufrir los resultados de una acción negativa. Pero queda todavía la semilla, la base. Bien, pues cuando tengas una percepción directa, una realización de la vacuidad, esa semilla también va a desaparecer, también la vas a destruir absolutamente, no queda nada. En cuanto al karma positivo, aun cuando tengas aflicciones, lo que vas a hacer es destruir el potencial kármico para el resultado, pero nunca vas a destruir las semillas kármicas, las improntas, la base. ¿Eso qué significa? Que mientras generes acciones positivas, de una manera o de otra vas a seguir avanzando en positivo hacia adelante. Yeah. So yeah, after the break. Eso después del descanso. Yeah, so break time. Yeah, maybe 20 minutes. Yeah, break. 20 minutos. Janjo Semjo Rinpoche, Magye Panam Gegeche, Gebai Nyamba Mebariam, Gone Gonda Belva Sho, Doni Tawa Rinpoche, Magye Panam Gegeche, Gebai Nyamba Mebariam, Gone Gonda Belva.